Mientras en el territorio nuestros mayores, nuestros líderes seguían peleando por el bipartidismo, por el color rojo, por el azul, olvidándose de la importancia del cabildo y lo demás, acá en la ciudad, fuera del territorio, los jóvenes empezaban a dimensionar la importancia de la tierra, la importancia del cabildo, la importancia de la unidad, de la fraternidad, de la reciprocidad, complementariedad. Entonces en esa época pues ya había comenzado el proceso, en el 87, 1987 habíamos comenzado el proceso también de unificar, o sea, eso que hicimos con Huachicono de invitarlo para una fiesta, para un encuentro de chirimías, comenzamos a verlo como que podía ir mucho más allá. Entonces, en el resguardo dicen que nosotros fuimos los primeros que dimos el paso hacia la consolidación de la unidad política del pueblo Yanacona, que dio luego en el 87 al traste con la conformación del Cabildo Mayor Yanacona. Ser indígena para nosotros antes no era, podemos decir, normal. Siempre había algo que había que ocultarlo, como no estaba bien. Pero ya acá fuimos dándonos cuenta, de que nuestros indígenas, nosotros valemos mucho. Entonces siempre a través de eso, de la organización, de ACUR, ese era uno de los proyectos de hacernos conocer y obtener un respeto en nuestra comunidad. En un encuentro de los indígenas del macizo colombiano, que estábamos ya en la propuesta de consolidar y de conformar el Cabildo Mayor, ¿sí? Se planteó lo de los yanaconas. Hicimos un trabajo de campo que fue identificar en las comunidades de los 5 resguardos palabras de origen quechua. Y resulta que esa línea, esa beta de esas 120 palabras que logramos identificar, al hacerles un rastreo, logramos identificar que tenían su raíz en el Imperio Inca. Y ese quechua que se manejó, o que manejaron nuestros mayores, nos dio la posibilidad de establecer esas relaciones Imperio Inca, desplazamiento de las comunidades indígenas a partir del ejercicio que vinieron a hacer los adelantados o los españoles en su propósito de la conquista del interior de América. Y logramos establecer ese enlace. Pero al mismo tiempo logramos establecer dentro de esa dinámica de estructura social inca que el yanacona había sido una persona muy hábil. Había sido una persona muy inteligente, muy estratégica, que sabía de muchos oficios, de muchos quehaceres y que por lo tanto había sido de la plena confianza del Inca. Hasta tal punto de que inicialmente para hacer las conquistas territoriales se enviaban a yanaconas, mitimanes, o sea, adelantados, los mandaban a que fueran a explicar qué era lo que quería el Imperio Inca, cuáles eran los beneficios, qué podían reportarse en esa región, cómo se podía aprovechar, toda esa dinámica que el Inca enviaba como mensajero a esta gente. Y cuando las comunidades no estaban dispuestas a aceptar esto, entonces ya se optaba por el ejercicio violento de la guerra. Entonces, los yanacanos... Esto nace a partir de los dirigentes que han pasado por la universidad, que han pasado por Acción Cultural Rolanqueña. En ellos tenemos a Ariel Rolando Chicangana, un educador ya profesional, egresado de la Universidad del Valle, yanacona, que nos invita a que primero la posibilidad de abrir los estatutos de Acción Cultural Rolanqueña para hacer la vinculación de todos los indígenas del macizo colombiano. Luego en ese transcurso nos encontramos ya haciendo investigaciones, el compañero es historiador, haciendo investigaciones dices que nosotros nos podemos constituir en autoridad tradicional, porque los que salieron de los resguardos ayudaron a recuperar la autoridad tradicional de los resguardos que prácticamente estaba desapareciendo. Existiera la inspección de policía judicial, la policía militar, pero los cabildos solamente los habían dedicado a repartir la tierrita allá. Pero estudiantes ya propios nuestros que salieron se dieron cuenta que tenemos que recuperar la autoridad tradicional. Los yanaconas en el Imperio Inca fueron censores, fueron escribientes, llevaron infinidad de datos y eso les permitía estar en continuo contacto con la élite de gobierno. Y la posibilidad de esa dinámica es que hoy el yanacona
lo podemos ver ubicado y desarrollando diferentes oficios, ¿sí? Entonces eso era lo que daba más fuerza. Con el pasar del tiempo, la colonia se transformó en asociación cultural rioblanqueña, ACUR. Y ese ACUR le dio la posibilidad de que no solamente fuesen rioblanqueños, sino que todos los integrantes del macizo colombiano, 5 resguardos, personal que se trasladó aquí por situaciones diferentes, falta de oportunidades para el trabajo, falta de oportunidades para estudiar, acoso de las autoridades que no eran propias nuestras, sino que las nombraba el ente gubernamental, tocó salir. Entonces, ACUR le dio la posibilidad a todos los integrantes yanaconas para asociarse. Eso fue a partir del 69 en adelante, funcionó ACUR, funciona ACUR todavía como ente, y en el 99, cuando se fundó el Cabildo nos acogió a todos. Nosotros, como yanaconas, nos encontrábamos en algunos sitios en Cali para compartir, para bailar y para, de pronto, algunos para conseguir novio y novia. Pensando en la parte más política, fue cuando ocurrió el terremoto en Armenia, donde la mayoría de yanaconas allá quedaron desprotegidos. Nosotros convocamos a la comunidad para solidarizarse con los compañeros yanaconas en Armenia. Lograron llegar más o menos 600 a la cancha de la 25, donde se reunían para jugar y para bailar. Luego llevaron aportes y nosotros hicimos la ida a Armenia para visitar a nuestros compañeros damnificados. En ese momento en Armenia nos contaron que había algunas yanaconas jóvenes que estaban desaparecidas, que no sabían dónde ubicarlas ni dónde encontrarlos. Allí nos pusimos a pensar que si en Cali sucede algo, puede perderse mucha gente y no la podríamos ubicar. En el camino pensamos cómo lo vamos a hacer, porque en esa época existía solamente ACUR, que era colonia rioblanqueña, pero no había espacio para otros resguardos, que es San Sebastián, Caquiona, Pancitara y los otros. Entonces empezamos a trabajar y a planear cómo hacerlo. Eso fue el 25 de enero del 99, el terremoto en Armenia. El 28 de febrero del mismo año se conformó el Cabildo. Nos reunimos 4 personas, que fue Ari Rolando Campo, Omaira Paz, Ana Maca, mi persona, y empezamos a trabajarle al Cabildo. Y así fue cuando a la próxima reunión fue llegando la gente y fuimos haciendo la propuesta y se empezó a trabajar la parte política organizativa. Convocamos a la gente por los medios. Nosotros dijimos, bueno, que vayan unos 20 o 30, o no sé, que lleven pues productos no perecederos para llevar a Armenia. Y la sorpresa fue tan impresionante que toda la cancha estaba totalmente llena de gente de Río Blanco apoyando pues con sus bolsitas de alimentos y cosas. Entonces le digo a don Luis allí, don Luis, nosotros hace rato venimos como repensando la posibilidad de un cabildo yanacona. Ya la Constitución del 91 había dado como esos pasos de que éramos reconocidos. Eso fue muy importante para las comunidades indígenas, el reconocimiento. Yo creo que para nadie es un secreto que hasta 1991 las comunidades indígenas en Colombia no estaban constitucionalmente reconocidas, se regían por la ley 89 de 1890 y eran menores de edad. Eso es una cosa pues terrible, pero así era. Pero esa Constitución del 91 nos había dado como esos elementos para pensar la cosa, para pensar la posibilidad de un cabildo. Entonces le digo a don Luis, mire, toda esta cantidad de gente aquí, ¿por qué no le lanzamos la idea de constituir un cabildo? Bueno, nosotros en el año 96, 97 y 98
iniciamos el proceso de convocatoria a la gente de la Organización Acción Cultural Riolanqueña con apoyo de Acción Veredal para unir a nuestra gente y empezarle a hablar la importancia de constituirnos en autoridad tradicional y que la Constitución del 91 a nosotros nos podía facultar esa posibilidad. Tuvimos el apoyo de algunos estudiantes de la Universidad del Valle en el momento que nos llegaron a acompañar y nos dijeron sí, ustedes pueden, o sea, estudiantes de Derecho nos dijeron sí, ustedes pueden constituirse en cabildo. La posibilidad de constituirnos en cabildo era que llegáramos todos los resguardos del macizo colombiano, que estamos aquí en la ciudad de Santiago de Cali desde muchos años atrás, pudiésemos estar todos juntos, unidos, encontrarnos para ayudarnos, complementarnos y así, pues, como siempre hemos sido en los territorios, una familia. Y entonces pensamos en que fuera cabildo urbano, porque además íbamos a tener la necesidad de que nos dieran un reconocimiento a nivel institucional, porque no teníamos ninguna colaboración de ninguna entidad y simplemente lo que nosotros teníamos a bien colaborar en el proceso. Y con otros compañeros nos sentamos a discutir, a hablar y nos encontramos en que nosotros ya la Constitución del 91 nos podía ayudar a mirar cómo nos podíamos constituir en autoridad tradicional como son los resguardos. Así fue que nació el Cabildo Indígena Yanacona de Santiago de Cali. Pero poco a poco fuimos cogiendo el ritmo, digamos que de llevar gente, 70, 80 delegados allá, eso les hizo coger un ritmo, les hizo nuevamente coger como volverse a encaminar por la ruta de los pensamientos y de las prácticas que tienen que ver con las comunidades. Eso fue un frente muy duro porque al principio realmente muchos gobernadores de los resguardos ancestrales estaban muy renuentes a reconocer que nos habíamos organizado en cabildos, a reconocer un espacio en el Cabildo Mayor, que de hecho lo teníamos, no sé ahora si se habrá perdido o no, y fuimos realmente, yo por ejemplo fui el primer delegado, además como gobernador me tocó primer delegado y secretario auxiliar. En ese ejercicio, la gran ganancia que se saca de esa propuesta de los Yanacona es que en los encuentros de los indígenas del macizo colombiano ya no se habla de DICIMAC, que era Directiva Zonal del Macizo Colombiano, sino que se empieza a hablar de DIGIMAC, Directiva de Yanacona de Indígenas del Macizo Colombiano. Entonces ya se empieza como a aceptar dentro de las autoridades y las comunidades el concepto del Yanacona, que había que fortalecerlo, que había que continuar su proceso de investigación. Y solo fue hasta cuando se logra consolidar el Cabildo Mayor como tal, que como mandato se define, somos el pueblo Yanacona, Yanacona significa esto, el Yanacona tiene su historia, esta es su historia, tiene su cosmogonía, su cosmovisión, tiene su simbología, tiene que aprender a recuperar su espiritualidad y tenemos que empezar a trabajar como pueblo para dar el paso a nación. Pues, en primer lugar, como colonia nos reconocían muy bien, como ACUR nos reconocían muy bien. Cuando tratamos de tener un cabildo, entonces hubieron celos, porque dicen que pensaron que nosotros les íbamos a quitar lo de ellos, ¿no? Y eso no ha sido así. En el momento, las autoridades de la región nos asisten con su presencia, nos asesoran, pero en lo económico no les hemos quitado nada. Nosotros lo que hemos ganado aquí con las autoridades municipales es luchando. Sigo siendo el presidente de Acción Cultural Riolanqueña, no la hemos liquidado porque la tenemos ahí, como que en algún momento, por alguna razón, tengamos la necesidad de volver a ella, nosotros la tenemos activa, que no nos presta, digamos, ningún beneficio, pero es la mamá de la creación del Cabildo.